Bueno, que estamos aquí nuevamente y podemos estar pues todos juntos, ¿verdad? Están en compañía aquí de los hermanos. Ya saludó el hermano que está ahí a un lado. Dile, hermano, Dios te bendiga. A lo mejor estábamos tan metidos, ¿verdad? En la alabanza, en la adoración, que no saludamos a los hermanos. Y siempre es bueno saludar a los hermanos, ver que estamos todos. Y bueno, estamos dispuestos para continuar después de que hemos adorado al Señor, ¿verdad? Siempre que tenemos esos momentos de adoración con el Señor, híjole, no quisiéramos que terminara nunca, pero tenemos que continuar. Ok, tenemos, bueno, como siempre les invitamos, ¿verdad? Para que podamos tener nuestros celulares ahí en silencio, para que podamos tener un buen tiempo sin distracciones. Y bueno, al final queremos darle este anuncio, ¿verdad? Para el final, en la parte de allá afuera, el grupo de jóvenes están vendiendo algunos dulces. Sí, la juventud, ¿verdad? Está siempre ahí presente. Los jóvenes tienen ahí una venta afuera de dulces y algunas botanas como apoyo, porque en un mes, ya falta un mes, ¿verdad? Bien poquito tiempo, tenemos el Congreso de Jóvenes allá en la Ciudad de México. Y bueno, todo lo que se recaude de la venta de los dulces se va a estar pues usando para el transporte, para que, bueno, pueda disminuir ahí un poquito la carga de cada quien, ¿verdad? Pero vamos a estar orando porque es necesario que, bueno, le pongamos atención por muchas razones, ¿verdad? Por todo lo que siempre mencionamos a los jóvenes. Y sería muy bueno que todos los jóvenes, como siempre, ¿verdad? Como cada año, muchos de nuestros jóvenes han estado asistiendo a estos congresos y es una bendición, ¿verdad? Usted los ha visto, cómo han regresado bien animados, bien prendidos, ¿verdad? Con todas las ganas de servirle al Señor, y eso es algo que tenemos que aprovechar, ¿verdad? No tenemos que dejar que el mundo nos gane a los jóvenes, porque el mundo va a estar listo para atraparlos, ¿verdad? Listos para cautivarlos, para llamar su atención, pero siempre tenemos que creer, ¿verdad? Que la presencia de Dios en sus vidas, la presencia de Dios y la palabra de Dios siempre en la vida de los jóvenes tiene que tener mucho más peso, ¿verdad? Tiene que tener mucho más presencia. Y todo lo que hacemos, ¿verdad? Todo lo que se hace es para la gloria de Dios, pero también para bendecir la vida de estos muchachos, ¿verdad? Vamos a estar allá en la Ciudad de México. La vez pasada, hace 2 años, tuvimos allá con los jóvenes en la Ciudad de México también. Y bueno, tuvimos la oportunidad de que estuviera con nosotros el pastor Sony. No sabemos, ¿verdad? Este año si alguien vaya a poder visitarnos, porque también en el mes de junio es la conferencia allá en la iglesia en Estados Unidos. En el mes de julio tenemos nuestra conferencia que va a ser aquí. Decimos hasta julio, ¿verdad? Pero cuando venimos a darnos cuenta, ya como dice un meme que anda por ahí, dice 2026 nos metió 3 meses como en 15 días, ya estamos en marzo. Entonces pues, tenemos que apresurarnos, hermano, tenemos que trabajar y tenemos que organizarnos, porque en el mes de julio nuevamente, ¿verdad? Vamos a estar teniendo nuestro congreso aquí en la ciudad de Veracruz, muy probablemente en el mismo lugar, ¿verdad? Y en el salón del hotel, el Double Tree, el que era el Novomar antes. Y bueno, pues se va a requerir mucho trabajo, mucho esfuerzo, sobre todo los líderes de la iglesia, ¿verdad? Que siempre es a los que les exigimos un poquito más, pero es muy importante que usted prepare ese tiempo, ¿verdad? El Señor habla en todo tiempo y el Señor habla por medio también de todas las personas, ¿verdad? No usamos el Congreso como una herramienta o como un instrumento de decir, es que ahí va a hablar Dios o ahí sí va a estar Dios, ¿verdad? No, pero es un tiempo especial que apartamos y sobre todo es un esfuerzo que nuestros pastores hacen por venir. El año pasado estuvimos en la Ciudad de México y muchos de nuestros pastores estuvieron ahí con nosotros, y quiero decirles algo, les gustó mucho y dijeron que este año iban a hacer un esfuerzo por estar aquí nuevamente con nosotros,
No sé qué les han dicho de Veracruz, ¿verdad? Porque quieren venir a Veracruz, quieren conocer Veracruz. Y bueno, somos anfitriones, nos toca ser anfitriones, así que vamos a trabajar. Desde ya vamos a empezar a trabajar para que todo salga lo mejor posible. Amén. Entonces, bueno, esos son algunos de los pendientes que tenemos. La próxima semana, el día viernes, van a estar llegando aquí nuestros pastores de la Ciudad de México, y a partir del viernes en la noche vamos a estar teniendo nuestro seminario que tenemos, ¿verdad? Siempre todos los años tenemos un seminario en marzo y otro en noviembre. Bueno, toca ahorita el de marzo, así que les invitamos, ¿verdad? Este seminario es entrada libre, usted puede venir, puede asistir, va a ser el viernes en la noche y el sábado también en la noche. El sábado me parece que es a las 6 de la tarde y el viernes es a las 7, que bueno, el viernes todavía es día laboral, nos ocupamos un poquito más tarde, pero el sábado es a las 6 de la tarde para aprovechar aquí el tiempo. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que siempre el día domingo nuestros pastores se quedan para estar aquí con nosotros en la iglesia, para compartir la palabra de Dios, y creemos que va a ser un buen tiempo de palabra, ¿verdad? Un tiempo de mucha bendición. Así que no se lo pierda, ¿verdad? No se lo pierda, porque siempre estamos tratando, ¿verdad?, de tener buena palabra. Siempre estamos tratando de tener un alimento espiritual que sea de provecho, que sea de edificación, ¿verdad? No venimos a la iglesia solo por costumbre, por religión. No venimos a la iglesia solo para estar un tiempo aquí, entretenernos, ¿verdad?, o para limpiar nuestras conciencias, pero venimos aquí porque tenemos hambre de Dios, amén, y porque creemos que el Señor siempre habla a través de su palabra, y este es un buen tiempo para venir a la casa de Dios y escuchar la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor en su Biblia, en el libro de Génesis capítulo 29. Hoy estamos celebrando, ¿verdad? Y a las hermanas, a las mujeres. Hoy en el mundo es el Día de la Mujer. Bueno, todos los días es el Día de la Mujer, ¿verdad? Porque las mujeres son muy importantes para nosotros, pero el día de hoy en especial no queremos dejar pasar la fecha, ¿verdad?, para felicitarlas y decirles, bueno, que son un regalo muy especial de parte de Dios para nosotros, para la iglesia, ¿verdad? Siempre, siempre en la iglesia, en todas las iglesias, quiero decirle algo, en todas las iglesias, siempre, aunque haya más varones de asistencia, siempre las mujeres es el mayor porcentaje de compromiso en una iglesia. Siempre, ¿verdad? Aunque en la congregación haya más asistencia de varones, pero a la hora del servicio, a la hora del compromiso, siempre se nota más de parte de las hermanas, ¿verdad? Aunque los varones también, ¿verdad?, hacen su parte, pero siempre, siempre es un poquito más del lado de las hermanas, que siempre están ahí en la iglesia, en el ministerio, pendientes al servicio del Señor, y es una bendición, ¿verdad? Y bueno, no queremos dejar pasar, no queremos que pase desapercibido. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque hay una razón de que en el mundo se festeje esta fecha, ¿verdad? Y muchas veces, la mayoría de las veces, es por las razones equivocadas. Es para exaltar principios y valores que no están fundados en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, conozcamos la palabra y sepamos cuál es el rol y cuál es la importancia de cada uno de nosotros delante de Dios, ¿verdad? Y bueno, por eso el día de hoy quiero compartir un tema muy importante, un tema muy especial que tiene que ver de manera directa con las mujeres, aunque también, ¿verdad?, es palabra de Dios para nosotros como varones, pero directamente tiene que ver con las hermanas, ¿ok? Entonces, Génesis capítulo 29, en el versículo 31, dice la palabra del Señor: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido.
concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez, ¿qué dijo? Alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Que esa es una historia bien interesante. Todos hemos escuchado alguna vez, por lo menos, ¿verdad?, algo de la historia de la familia de Jacob. Jacob fue un hombre que vivió una situación bastante confusa. Tenemos que entender, ¿verdad?, que las costumbres de aquella época y de aquellos lugares también son y eran muy diferentes a nuestras costumbres, a nuestra cultura. Y por alguna razón, ¿verdad?, que a lo mejor no vamos a alcanzar a comprender nosotros desde nuestro punto de vista, la Biblia explica que Jacob había hecho un trato con Labán para casarse con una de sus hijas, ¿verdad?, que él se había enamorado con su hija más pequeña. Pero Labán le hizo una trampa, ¿okay?, y lo casó con la hija mayor. Muchas personas dicen: ay, ¿cómo que lo engañó, verdad? ¿Cómo que eso fue maña de Jacob? Porque no dijo nada. Pero hay algunas circunstancias que juegan a favor ahí, ¿verdad? Sobre todo vamos a entender el hecho de que estas 2 hermanas que menciona aquí la Biblia, Lea y Raquel, eran gemelas. Entonces, el parecido entre ellas, no sé si usted alguna vez ha conocido gemelos, que muchas veces es imposible distinguir, ¿verdad?, entre uno y otro. Eran gemelos, o al menos lo que se entiende por el pasaje, eran mellizas, que era algo muy común en aquellos tiempos, ¿verdad?, y en aquellas razas. Era muy común que dieran las mujeres a luz 2 hijos, ¿verdad? También sucedió en el caso de Jacob. Jacob nació con un hermano mellizo que fue Esaú. Entonces, la Biblia dice que cuando Jacob llega a la casa de Labán, él conoció a Raquel. Dice que Raquel era muy hermosa en su semblante, pero dice algo muy interesante. Dice: pero Lea tenía ojos delicados. ¿Por qué cuando el texto habla de Raquel dice que era muy bonita, era muy hermosa, pero cuando habla de Lea dice que solamente habla de sus ojos? Dice: tenía ojos delicados. Muchos han interpretado esto como que ella tenía alguna enfermedad en los ojos, pero no, eso no es lo que el texto quiere decir. Lo que el texto está haciendo es que está haciendo énfasis o hincapié en los ojos, por una razón. No sé si ustedes han visto en las noticias, en internet, en algunos videos, cuál es el atuendo de las mujeres que están allá en Medio Oriente y que salen a la calle o que andan haciendo labor en el campo, tal vez pastoreando el ganado o haciendo algunas tareas ahí en el hogar, en las granjas. Si usted se da cuenta, esas mujeres que salen de su casa, mientras una mujer en las culturas orientales, mientras una mujer está en su casa, puede vestir de cierta forma, ¿verdad? Puede tener ciertos atuendos. Pero cuando una mujer sale de su casa, tiene que salir cubierta de pies a cabeza. Si las ha visto, ¿verdad? Cómo están todas completamente cubiertas. ¿Y qué es lo único que se ve? Los ojos. Por eso la Biblia dice que Lea era de ojos delicados, porque era lo único que se veía de ella cuando Jacob la vio por primera vez. Porque muy probablemente Lea venía del campo de trabajar, ella era la que llevaba la carga más pesada del trabajo, y Raquel pues era la otra hermana, probablemente era la más pequeña, la que había nacido después, ¿verdad? Así como Jacob y Esaú, aunque fueron mellizos, pero como Esaú salió primero del vientre materno, se consideró como el mayor y Jacob como el menor. De igual manera, ¿verdad?, Lea fue la primera que salió del vientre de su mamá, fue la mayor, y Raquel era la menor, aunque nacieron iguales, ¿verdad? Nacieron el mismo día, en el mismo parto, pero una
lógicamente una salió primero y otra después. Esa era la única diferencia. Pero las costumbres de aquel tiempo, Lea era la que llevaba la carga de la primogenitura y Raquel, ¿verdad? Probablemente, como suele suceder algunas veces, al ser la hija más chica, pues probablemente era la que recibía más atenciones, era la consentida, pues vamos a decirlo así, en esas palabras. Entonces era la que siempre probablemente estaba más tiempo en casa, dedicándole más tiempo a su cuidado personal. Por eso dice que cuando Jacob la vio, le pareció que Raquel era muy hermosa, y de Lea solamente menciona sus ojos, porque era lo único que se veía, porque Lea estaba la mayor parte del tiempo en el campo y Raquel estaba la mayor parte del tiempo en su casa, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia que vemos entre ellas dos. Y dice la Biblia que Jacob, obviamente, ¿verdad?, se enamoró de Raquel y quiso casarse con ella. Hizo un trato con Labán, le dijo: quiero casarme con tu hija más chica. Y Labán dijo: ok, ¿cómo no, verdad? Claro que sí, vamos a hacer un trato. Y se trabaja por ella, ¿verdad?, 7 años conmigo, y después de esos 7 años ya se pueden casar. Y Jacob hizo el trato, le pareció un buen trato y lo hizo, ¿verdad?, lo aceptó. Trabajó 7 años para Labán y al final, en el día que se tenían que casar, Labán le hizo una trampa, le tendió una trampa, ¿verdad? Pero lo más sorprendente de esta historia no es que Labán haya engañado a Jacob, porque a Jacob lo pudo haber engañado de muchas maneras. La principal era que esa noche, pues obviamente, ¿verdad?, bebían mucho vino, habían bebido mucho vino, y probablemente Jacob pues ya estaba pues más para allá que para acá, como decimos, ¿verdad? Ya andaba medio a medias tintas, ya no andaba en sus 5 sentidos al 100%. Ese fue un factor. Otro factor es que era de noche, no había luz como el día de hoy la tenemos, ¿verdad? Apenas algunas antorchas, apenas algunas lámparas de aceite, pero no se veía muy bien. Y aunado a eso, ¿verdad?, las novias llevaban un velo sobre su rostro, y entonces lo más probable es que Jacob no se dio cuenta, además del gran parecido que debió haber habido entre ellas, y por eso Jacob pudo no haberse dado cuenta. Pero lo más grave no es eso. Podemos imaginarnos muchas maneras cómo Jacob engañó, cómo Labán engañó a Jacob, pero le voy a decir cuál es el punto aquí. El punto es cómo convenció Labán a su hija mayor. ¿Qué tuvo que haberle dicho Labán a Lea para que aceptara tomar el lugar de su hermana Raquel? ¿Qué tuvo que haberle dicho? Porque cuando Jacob le pide una explicación a Labán, Labán le dice: es que aquí tenemos la costumbre de que la primera que tiene que casarse es la mayor, ¿verdad? No se puede casar la menor antes que la mayor. Entonces, esa fue la explicación que le dio a Jacob. Pero ¿qué tuvo que haberle dicho a Lea? ¿Qué tuvo que haberle dicho? No sé con qué palabras pudo haberle dicho: mira, es mejor que te cases tú. Lea, obviamente, ¿verdad?, era una muchacha que toda su vida había sido menospreciada, había sido relegada. Siempre, ¿verdad?, toda la atención había estado hacia su hermana. Siempre, ¿verdad?, todas las muestras de afecto probablemente eran para su hermana, y ella solamente tenía responsabilidades, obligaciones. Nunca tal vez se le había valorado de una forma adecuada, y ella tenía su autoestima muy baja. Y en el momento en que Labán le dijo: mira, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, te vas a casar tú con Jacob. Y le pudo haber dicho mil engaños, ¿verdad?, 1000 cosas, pero al final de cuentas salió a relucir cuál era la verdadera intención de Labán. Porque cuando Jacob viene y le reclama por haberlo engañado, Labán dice: ok, no hay ningún problema. Si te quieres casar también con la más chica, cásate, pero trabaja otros 7 años conmigo. O sea, en ese momento Lea se tuvo que haber dado cuenta y tuvo que haber dicho: mi padre me usó, mi padre me utilizó como moneda de cambio para retener a Jacob 7 años más.
Ella se dio cuenta que solamente había sido como un instrumento de trueque, que su padre la había utilizado como moneda de cambio para retener a este hombre 7 años más, porque Labán se había dado cuenta que la bendición de Abraham estaba sobre Jacob, y los 7 años que Jacob había estado ahí, su hacienda había prosperado, y quería tener los 7 años más con él para prosperar más. Entonces, lo más, pero quiero decirte esto, debe de haber sido muy, muy doloroso para Lea escuchar a su padre proponerle a Jacob: trabaja 7 años más y te doy también a la otra. Pero más doloroso debe haber sido todavía escuchar a Jacob decirle a Labán: ok, acepto. Imagínense que cómo debió haber estado el corazón. Tal vez Labán, cuando le dijo a Lea que se casara en lugar de Raquel, tal vez Labán le dijo: mira, hija, cásate con él, y ya una vez que estén casados, pues él te va a amar, ¿verdad? No le va a quedar otra más que amarte, ¿verdad? Más que estar contigo. Y a lo mejor en su corazón Lea pudo haberse hecho ilusiones de decir: bueno, pues es verdad, ya una vez que estemos casados, pues ya ni modo, ¿verdad? No le va a quedar otra más que amarme. Y de pronto, ¿verdad? Jacob hace el trato con Labán y dice: quiero trabajar 7 años más porque quiero a la otra, ¿verdad? Realmente lo que quiero es casarme con la otra. Y en ese momento, ¿verdad? Podemos ver cómo el corazón de Lea se rompió. El corazón de Lea quedó lastimado, quedó marcado. ¿Y cómo deben haber sido esos 7 años? Probablemente ella se esforzó, probablemente ella intentó durante mucho tiempo, a través de su comportamiento, a través de sus acciones, a través de sus palabras, ¿verdad?, hacer que Jacob desistiera de ese trato. Probablemente ella dijo: tengo 7 años para convencer a mi marido de que ya no busque, ¿verdad?, casarse con mi hermana. Pero al llegar el término de los 7 años, Jacob todavía quería casarse con Raquel y se casó. Se casaron, ¿verdad? Y por fin, cuando Jacob se casa con Raquel, por fin él manifiesta y dice: por fin ha llegado mi momento, mi tiempo, ¿verdad?, de ser feliz. Se puede imaginar el sentimiento de Lea cuando Jacob expresa eso, ¿verdad? Que dice: por fin se cumplió mi sueño, por fin puedo estar con la mujer que amo, por fin puedo hacer mi vida, ¿verdad? Y hacer realidad todo lo que yo he deseado y todo lo que he soñado. Pero dice la palabra del Señor que todo eso, todo lo que sucedió con Lea, había alguien que lo estaba viendo. Dice la Biblia en el versículo 31: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. En aquellos tiempos y en aquellas culturas, la esterilidad era considerada más que un problema, más que una situación de un problema biológico, era considerada una maldición, porque en aquellas culturas las mujeres tenían que tener muchos hijos, sobre todo en la cultura judía, porque acuérdense que en Génesis 3:15 el Señor había hecho una promesa. Había dicho que de la descendencia de la mujer iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces, en la cultura judía se desarrolló la creencia de que la mujer tenía que tener la mayor cantidad de hijos posibles, porque uno de esos hijos podía ser el que le aplastara la cabeza a la serpiente. Entonces, la costumbre era que podían tener muchos hijos, ¿verdad? Pues miren, nada más, tenían de 4, de 5 hijos, de 6 hijos, de muchos hijos, ¿verdad? Entonces, pero era una cuestión más bien cultural, era algo que ellos buscaban, era algo que ellos deseaban. Por eso cuando una mujer no podía tener hijos, no solamente era un conflicto emocional, no solamente era algo biológico, pero era algo religioso, era algo cultural. Una mujer que no podía tener hijos era mal vista en la sociedad, era señalada en la sociedad y era vista como que no estaba bien, ¿verdad? Como que no estaba completa, como que le hacía falta algo, como que estaba bajo una maldición.
Así era considerada una mujer que no podía tener hijos. Y entonces Dios permitió, fíjate bien, Dios permitió que Raquel estuviera bajo esa condición de no poder tener hijos, pero le concedió el Señor a Lea poder tener hijos. Ella fue bendecida de esa manera, pero la posibilidad de tener hijos no fue suficiente en ella para llenar ese vacío que había en su corazón por las heridas que ella había sufrido por tantos años, por tanto tiempo, primero por parte de su papá, ¿verdad? Que la había menospreciado, no la había sabido valorar, no la había sabido amar, y después, ¿verdad? Cuando tal vez ella pensó, bueno, mi papá no me amó como yo hubiera querido, pero tal vez un día Dios me va a dar un esposo que me ame, ¿verdad? Como yo siempre he querido que me amen. Y cuando vino el esposo, pues resulta que el esposo tampoco la amó como ella hubiera deseado, como ella hubiera querido. Entonces en su corazón ella guardaba esas aflicciones y Dios lo vio. El Señor lo vio y dice que le permitió tener hijos. Y nos cuenta aquí la historia a grandes rasgos, cómo fue. Dice en el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Fíjese cómo cuando ella tiene hijos, ella manifiesta su necesidad. Y a través de este pasaje, a través de la experiencia de Lea, quiero hablar hoy acerca de 3 necesidades que hay siempre en el corazón de una mujer. 3 necesidades que están presentes siempre en el corazón de una mujer y que muchas veces la falta de que esas necesidades sean suplidas trae muchas heridas, trae muchos complejos, trae muchos traumas que hacen que la vida de una mujer pues sea difícil, ¿verdad? Sea tormentosa. En primer lugar dice que ella dio a luz un hijo varón y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. La palabra, el nombre que nosotros vemos aquí, Rubén, está compuesto por 3 raíces del idioma hebreo que si pudiéramos traducirla de una manera para que, como parafraseando, para que podamos entender un poquito mejor, el nombre Rubén significa, es como que si ella hubiera levantado el niño y hubiera dicho, miren, un hijo, miren, así como para que todos lo vieran, miren, un hijo. Por eso dice, ha mirado Jehová mi aflicción ahora. Y esto está reflejando, hermano, una necesidad que hay en el corazón de una mujer, que es la necesidad de ser vista. Las mujeres tienen la necesidad de ser vistas, o sea, de ser el centro de atención, sobre todo, ¿verdad? De su familia, de su esposo, de sus hijos. Y eso es algo que no es algo malo, no es un capricho, no es un vicio, ¿verdad? No es algo, sino que es un deseo, es parte de la naturaleza de la mujer, que Dios puso en el corazón de la mujer ese deseo, el deseo de ser vistas, el deseo de ser admiradas, el deseo, ¿verdad? De que cuando su esposo las vea o cuando sus padres vean a sus hijas, las vean y siempre pueda haber en sus labios las palabras, qué hermosa eres. Se da cuenta cómo cuando Jacob ve a Raquel, dice, lo primero que dice, era hermosa en su semblante, era de hermoso parecer, ¿verdad? Es lo primero. ¿Qué es lo que decimos, verdad, a nuestras hijas? Qué hermosa eres, qué bonita te ves. Y esas palabras, hermano, quiero decirle algo, esas palabras reafirman la identidad de nuestras hijas. Esas palabras les dan seguridad. Esas palabras les ayudan a formar su autoestima, su carácter. La autoestima
es algo muy importante en la vida de una mujer y es algo que tiene que forjarse desde que son niñas, desde que son pequeñas. ¿Por qué? La palabra autoestima significa, ¿verdad? Como se escucha y se entiende, el valor que ellas mismas se perciben, el valor que uno mismo se ve, uno ve en uno, ¿verdad? Es el autoestima. La estima significa el valor y auto, pues lo que uno mismo ve, ¿verdad? Valorarse uno mismo. Pero una persona, y sobre todo una mujer, ¿verdad? Cuando su autoestima es pisoteada desde pequeña, es una mujer, esa niña cuando crezca se va a convertir en una mujer que desde su punto de vista no tiene ningún valor, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando a una niña pequeña sus padres, sobre todo su padre, ¿verdad? No le dice, hija, qué hermosa eres, hija, que me gustó mucho lo que hiciste, ¿verdad? Eres muy talentosa, eres muy hábil, mira, tienes estos valores, tienes estas cualidades y comenzamos a cultivar en ellas, siempre, ¿verdad? Con un equilibrio, porque tanto daño hace un extremo como el otro, ¿verdad? Cuando tenemos una sobreestima, cuando estamos sobrevalorados nosotros mismos y creemos que nadie nos merece, ¿verdad? Bueno, ese también es otro problema, pero eso viene como consecuencia de lo mismo, de la falta, ¿verdad? La falta de atención, la falta del valor que nosotros primero como padres y luego como esposos, ¿verdad? Porque, mire, una de las quejas más persistentes de los varones, de los esposos, una de las quejas más persistentes en nosotros como varones es ¿por qué rayos tardan tanto arreglándose cuando uno va a salir, ¿verdad? ¿Por qué parece ser que si les dices tenemos que estar a las 4, hay que decirles que tenemos que estar a las 3 para que estén listas al cuarto para las 4 para poder llegar a las 4:15 a donde vamos? ¿Por qué? Porque uno dice, es que tardan mucho arreglándose, es que tardan. Quiero decirle algo, hermano, en el amor de Cristo, la culpa la tenemos nosotros. De verdad, como varones, la culpa la tenemos nosotros. Le voy a decir por qué. Porque si usted y yo tuviéramos esa costumbre o ese detalle de decirle a nuestra esposa, qué guapa te ves, qué hermosa te ves, ¿verdad? Qué bonita eres, ellas no sentirían la necesidad de arreglarse tanto, ¿no? Pero ellas sienten la necesidad de arreglarse mucho porque como nunca les decimos que se ven guapas, ¿verdad? Como nunca les decimos que se ven hermosas, pues entonces ellas no creen que son hermosas y creen que necesitan pasar mucho tiempo arreglándose para verse hermosas, ¿verdad? Pues si tuviéramos la costumbre de decirles mucho, ¿verdad? Que son hermosas, pues a lo mejor no tardarían tantos. Así que pues nosotros somos los culpables, hermano. ¿Cómo ve? Nosotros somos los culpables. Porque hay un deseo en el corazón de la esposa, ¿verdad? Que muchas veces, fíjese cómo somos los hombres de insensibles. Muchas veces la esposa tarda tanto tiempo arreglándose y en vez de que uno piense y diga, bueno, ya tardó, ya está bien, ya pasó, ya no podemos recuperar el tiempo, ya tardó arreglándose, por lo menos voy a tener la atención de decirle, oye, qué bien te ves, ¿verdad? Se te ve muy bien ese color que te puse, se te ve muy bien ese peinado, ¿verdad? Tu cabello se te ve muy bien así como ese vestido, ¿verdad? Esa blusa que te pusiste está muy bonita, resalta mucho el color de tus ojos, ¿verdad? Y todo. Pero ¿qué hacemos la mayoría de los hombres? Te tardaste tanto y quedaste igual. Eso es lo que decimos la mayoría de los hombres. ¿Qué tanto hacías si yo te veo igual que cuando estabas ahí en el espejo, ¿verdad? Quedaste exactamente igual. Porque no tenemos la sensibilidad, hermano. No tenemos, no sabemos, ¿verdad? Porque el hombre es diferente a la mujer en ese sentido. El hombre dice, hoy tengo un compromiso, voy a ir a tomar un café con los hermanos o con alguien, tengo una reunión. Y el hombre dice, a ver, me pongo el pantalón de mezclilla, la playera azul, los tenis blancos y me medio peino, si no me pongo la gorra y ahí nos vamos. Y asunto resuelto. O el hombre dice, hoy tengo una cena un poquito más formal. Bueno, entonces, pantalón de mezclilla, playera azul,
pero ya no tenis, en lugar de tenis a lo mejor le cambiamos a zapatos y ya cambiamos todo el look, ya se hizo formal. Ya se hizo formal el look, ¿verdad? Ya, y es lo mismo, pero uno es así, ¿verdad? Uno dice, ay, con lo que caiga. A un hombre tú lo puedes ver varios días usando la misma playera y dice, todavía está limpia, ni sudé. Y es más, como llegué y la colgué igualita, ni se arrugó, me la puedo volver a poner, no pasa nada. Y la mujer no. La mujer se pone un vestido o una blusa o un atuendo para salir a un lugar y ese atuendo, hermano, ya quedó descartado para los próximos 25 años, ya no lo puede repetir, ya no se lo puede volver a poner. Y por eso muchas veces a las mujeres se les escapa esa expresión de decir, no tengo que ponerme. Y uno como hombre les volteas a ver el closet y dices, ¿cómo que no tienes que ponerte? Pero pues es que no se puede repetir. Entonces, hermano, ¿qué cree? La culpa la tenemos nosotros. Porque no tenemos la sensibilidad. ¿Por qué? Porque como ella ya le dio la vuelta a todo su guardarropas, a todos sus vestidos, a todas sus blusas, y con ninguna le dijimos que se ve bien, entonces ella dice, el problema son las blusas. Por eso dice, ya no tengo que ponerme, porque ya probó con todas y en ninguna la halagamos, en ninguna la vimos, ¿verdad? Con esos ojos de amor, de decirle, qué bien te ves. Entonces, hermano, y lo mismo ya ni se diga, ¿verdad? Con los zapatos, ya ni se diga con las bolsas. ¿Por qué? Porque el deseo en el corazón de una mujer es verse guapa, verse bonita, no para que todo el mundo la vea, ¿verdad? Pero para que su marido la vea. Para gustarle a su marido, ¿verdad? Para ser el centro de atención de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como varones, ¿verdad? Primero, en primer lugar, hermano, tenemos una obligación y delante de Dios tenemos que tomar esa responsabilidad, ¿verdad? Y si no lo hemos hecho o si no lo hemos hecho bien, pues hermano, tenemos que ponernos a cuentas con Dios y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque nosotros como varones tenemos la responsabilidad delante de Dios, en primer lugar, de proveer, ¿verdad? Para el hogar y proveer también para nuestras esposas. No son tonterías, no son cosas superficiales, no son cosas que no son importantes. Hermano, para ellas es importante verse bien, para ellas es importante sentirse atractivas y sentirse atractivas a los ojos de su esposo, a los ojos, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿sabes qué es lo que más le duele a una mujer? Que se arregla y se viste y vamos a decir, llega a la iglesia, ya no digamos a otro lugar, a la iglesia, y las hermanas son expertas en poner a uno mal, sí, porque las hermanas llegan y dicen, qué bonita blusa, qué bien te ves, cómo te quedó el pelo y cómo te quedó, y la mujer dice, ay hermanita, muchas gracias, ay qué linda eres y que todo, pero dentro, en la mente de uno, pues ya nos pusieron mal. ¿Por qué? Porque uno no dijo nada, porque uno se le olvidó, porque uno anda pensando en otras cosas muchas veces y se nos olvida, ¿verdad? Y ya cuando nos venimos a acordar es cuando escuchamos a las hermanas diciéndole, qué bonita blusa, qué bonitos zapatos, qué bien se te ve esto, qué bien te quedó esto, ¿verdad? Y ahí es cuando dice uno, ya la regué, ya me ganaron. Llegando a la casa no me la voy a acabar porque me va a decir todo mundo chuleándome, ¿verdad? Y tú ni un nada, ni una palabra, ni un... Hermano, ¿sabe qué? Estamos en plena era digital y muchas veces las mujeres, uno de los reclamos que más hacen las esposas es, en tu celular tienes fotos de todo, pero no tienes fotos conmigo. No tienes fotos conmigo. Y muchas veces cuando llegan a la iglesia hay hermanas que, de verdad, hermanas, ya cálmense, porque no ayudan. Llega a la iglesia uno
Y las hermanas lo primero que hacen, ay, manita, tómate una foto conmigo, te ves tan bonita, tómate una foto conmigo. Y uno dice, otra vez ya me ganó la hermana, ¿verdad? Yo ni por la mente se me cruzó tomarme una foto con mi esposa. Y todo es risa y felicidad, ¿verdad? Hasta que llega uno a la casa. Y ya cuando llega uno a la casa, ¿qué dicen? Mira, todo mundo se quería tomar fotos conmigo, menos tú. Eres el único, ¿verdad? No tienes fotos conmigo, tienes fotos del perro, tienes fotos del gato, tienes fotos del carro, tienes fotos de todo, menos tienes fotos conmigo en tu celular. Y es una realidad, hermano. Muchas veces no tenemos la sensibilidad de fijarnos en cuánto empeño y en cuánto esmero ponen nuestras esposas en arreglarse y en verse bien, y a veces nosotros no nos damos ni por enterados. A veces nosotros andamos, y no es que lo hagamos intencionalmente, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad porque ellas tienen una necesidad, ¿verdad? Tanto nuestras esposas como nuestras hijas, ¿verdad? Si tenemos hijas pequeñas, debemos de verlas y debemos de decirles lo hermosas que se ven, lo bonitas que se ven. Te voy a decir por qué. Porque si un papá no le dice a su hija lo hermosa que se ve, ella no lo va a saber hasta que venga el malandro de la colonia y le diga, qué bonita estás, qué bonita te ves, qué bien te queda esa falda, qué bien te queda ese vestido, qué bien te queda. Y muchas veces al rato los papás dicen, pero ¿por qué se fue con el malandro de la colonia? Si aquí en la casa tenía todo, ¿verdad? Tenía todo menos atención, menos reconocimiento. Nunca le dijiste qué guapa estaba, nunca le dijiste qué bonita estaba, nunca le dijiste, nunca exaltaste sus cualidades. Y entonces vino alguien más y sí la vio, ¿verdad? Vino alguien más y sí la observó. Entonces, quiero decirte algo, las mujeres tienen la necesidad de ser vistas y de ser admiradas por sus esposos, ¿verdad? Y muchas veces cuando no hay temor de Dios en el corazón de una mujer, cuando no hay tal vez un orden adecuado en los pensamientos de una mujer, la mujer si no fue vista con ojos de admiración por su papá, va a buscar ser vista en la calle. Por eso muchas veces las mujeres tienden a vestirse, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque tienden a vestirse de una manera llamativa, de una manera muy escandalosa, ¿verdad? A la vista. ¿Por qué? Porque necesitan llenar ese vacío, necesitan sentir la satisfacción que les da o que les proporciona el hecho de que alguien las vea con ojos de admiración, con ojos de decir qué bonita muchacha, ¿verdad? Qué bien se ve. Ese es un deseo, ese es algo que muchas veces tenemos que darnos cuenta que hay una necesidad ahí que no fue cubierta en su momento, que no fue cubierta por la persona que debía cubrir esa necesidad, y entonces por eso está la búsqueda de alguien que cubra, de alguien que llene ese vacío que hay en el corazón. Entonces, la mujer siempre va a tener la necesidad de ser vista, en el sentido de ser admirada, ¿verdad? Por sus cualidades, que nos demos cuenta, que nos fijemos. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu esposa por todo el trabajo que hace en tu casa, ¿verdad? Porque muchas veces entramos por la casa y entramos como el perro, ¿verdad? El perro entra y atraviesa la casa y se va desde la entrada hasta el patio y no se fija en nada. Y a veces así entramos nosotros y no nos damos cuenta que la esposa pasó todo el día barriendo, trapeando, cambió de lugar el florero, cambió de lugar, porque ella espera que cuando el marido entra a la casa diga, oye, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Mira, cambiaste, remodelaste todo. O sea, que se sorprenda, que se dé cuenta. Y a veces uno entra a la casa y ni cuenta te das de nada, ¿verdad? No te fijas en detalle, no te fijas que ya colgó una flor aquí, que ya puso esto por acá, que ya cambió esto del lugar, que ya te acomodó el relajo que tenías ahí en las herramientas, que ya movió y limpió esto y lo otro. Y muchas veces nosotros nada más llegamos y decimos, ¿qué hay de comer? Es lo único que decimos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, no vemos todo lo que ella hizo, no vemos todo lo que ella es, ¿verdad? No vemos todo lo que ella preparó. Entonces, una necesidad que hay en el corazón de una mujer es ser admirada, ser vista. Después dice en el versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó
Primero en Rubén dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora dice, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. La palabra Simeón, la raíz de la palabra Simeón significa escuchar, oír, ¿verdad? Y esa es otra necesidad que hay en el corazón de una mujer, de ser escuchada. Hermano, qué difícil es para muchos de nosotros como varones escuchar a nuestras esposas. Pero muchas veces, pues lo clásico, ¿verdad? Llegamos a la casa y ya venimos de escuchar tantas cosas en el trabajo, en la calle, en el negocio, solucionando problemas, que si esto, que si el otro. Y muchas veces ya cuando llegamos a la casa ya no queremos oír nada. Te das cuenta que muchas veces el hombre llega a la casa, prende la televisión y lo único que hace es cambiarle y cambiarle de canal. Ese es un síndrome. Eso es algo que está reflejando ahí un problema, ¿verdad? Porque el hombre no está escuchando la televisión, nada más le está, hay un nombre para eso, no me acuerdo, es en inglés, pero hay una palabra en donde el hombre nada más está apriete y apriete el botón, apriétele y apriétele el botón, o se mete al TikTok y nada más está para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, o sea, ni termina de ver ni de escuchar nada, no quiere escuchar nada, lo único que quiere es despejarse la mente, distraerse un poco. Y en ese preciso momento, cuando el hombre no quiere escuchar nada y no quiere saber nada, es cuando la esposa quiere que el esposo la escuche. Hay muchas teorías, y ya hemos escuchado mucho acerca de eso, que las mujeres hablan más palabras que el hombre durante el día, ¿verdad? Algunos dicen que la mujer habla 15,000 palabras al día y el hombre 5,000, otros. Algunos datos son exagerados, ¿verdad? En realidad se cree que el margen de diferencia no es tanto, pero sí, efectivamente, las mujeres hablan más que los hombres, ¿verdad? Mucho más. Entonces, el hombre, cuando él llega a la casa, después de un día de actividades, el hombre ya habló sus palabras, ya las habló en la calle, con los amigos, con los del trabajo, hasta con el del carro, con el del camión, ¿verdad? Muchas veces si te sentaste atrás del chofer, a veces hasta con el chofer ahí se intercambian 2, 3 palabras y todo. Y cuando el hombre llega a la casa, ¿verdad? A veces, o cuando el hombre ya tiene un tiempo para estar con la esposa o con la familia, ¿verdad? Con las hijas, porque también sucede con las hijas, o hasta con la novia, ¿verdad? Muchas veces la novia quiere hablar y quiere platicar y quiere intercambiar, y a veces el hombre es un palo, no quiere hablar, nada más quiere estar tranquilo, quiere estar en paz, quiere contemplar, ¿verdad? No sé, el mar, la playa, lo que haya de paisaje, ¿verdad? Y a veces, pero la mujer tiene la necesidad de ser escuchada. La mujer tiene esa necesidad de que alguien le ponga atención a lo que dice. Y entonces muchas veces el marido, la mujer está hablando y contándole cómo estuvo el día. Y mire, le voy a decir algo, la capacidad de comunicación del hombre y la mujer siempre es diferente. Porque si el hombre, la esposa le pregunta al marido, ¿cómo te fue hoy? ¿Cuál es la respuesta de los hombres? Bien. Y ese bien significa que cuando salió de la casa, el carro no se descompuso, no había mucho tráfico, llegó a buena hora al trabajo, el trabajo todo salió de manera aceptable, la comida estuvo bien, el regreso a la casa estuvo bien, significa todo eso. Pero cuando tú le preguntas a una mujer cómo le fue en su día, prepárate, porque ella no te va a decir nada más, pues bien, ¿verdad? Ella te va a platicar todo. Pues fíjate que saliendo me encontré a la vecina y me estaba platicando, y ahí empieza, hermano, en donde muchas veces la mujer habla y el hombre nada más ve que la mujer mueve la boca y mueve la boca y mueve la boca, pero a veces el hombre está bloqueado, a veces el hombre no está escuchando, nada más está viendo cómo la boca de la mujer se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve. Pero ojo, porque a la mujer al final le gusta hacer examen.
Después de que ya le platicó y le dijo todo, siempre viene el ¿cómo ves? Y luego el hombre no sabe ni qué, nada más decimos, no, pues está bien, ¿no? O pues no sé, la verdad, cada quien, así, respuestas muy así abstractas, porque no escuchamos nada, no escuchamos nada. Y eso es algo, hermano, que tenemos que poner atención. Es algo que muchas veces, sí, da risa porque es algo chusco, ¿verdad? Y es algo con lo que todos nos sentimos identificados porque a todos nos pasa casi todos los días. Pero tenemos que poner atención, hermano, porque hay una situación muy, muy importante. Quiero decirte algo. ¿Por qué, en primer lugar, por qué Eva cayó en la tentación, en la serpiente? ¿Por qué? Muy probablemente, ¿verdad? La serpiente, lo que dice que es la serpiente, ¿verdad? Muchas veces, a lo mejor no fue una serpiente, ¿verdad? Dice la Biblia que lo traduce como serpiente, pero bueno, eso es otro tema. Pero el caso es que hubo alguien que la escuchó, hubo alguien que le puso atención. Y cuando Adán regresó, ¿verdad? Cuando Adán vino, ella ya había comido el fruto. Pero cuando Adán regresó, dice que ella le dio de comer el fruto y él lo comió. ¿Por qué Adán lo comió? ¿Por qué Adán no le dijo, ¿qué hiciste? Probablemente, quiero decir algo, probablemente Eva le dijo, mira, me atreví a tomar del fruto del árbol y lo comí y no está nada mal y no pasó nada aparentemente, ¿verdad? Probablemente Eva le dijo, ¿cómo ves? ¿Quieres probarlo? Y muy probablemente Adán no escuchó nada de lo que Eva le dijo. Nada más vio que Eva le estaba dando un fruto, lo agarró y lo comió. Y ya después de que lo comió, se enteró de dónde venía el fruto, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezó el problema. Pero el problema siempre es la falta de comunicación. El problema siempre es la falta en la capacidad. Una mujer que no se siente escuchada, una mujer que no siente que le ponen atención, siempre va a tener esa necesidad, siempre va a tener ese problema, siempre va a tener ese vacío emocional de sentir que sus palabras no tienen el peso, ¿verdad? Que sus palabras, que su voz no tiene la importancia o la relevancia para que alguien la escuche, para que alguien le ponga atención. Y entonces sucede lo mismo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Desde pequeñas, ¿verdad? Las mujeres tienen esa atención, esa necesidad de atención en ser escuchadas, en que tú escuches cómo les fue en su día. Ponles atención, ¿verdad? Los que tenemos hijas pequeñas, cuando tu hija venga y te platique y te diga todo lo que hizo, ponle atención. ¿Sabes por qué? Porque si tú no le pones atención, alguien le va a poner atención, alguien la va a escuchar, alguien le va a dar la atención y la importancia y ella se va a sentir importante. A donde la escuchan, ahí es donde ella se siente importante. Ahí es donde ella se siente atendida. Ahí es donde ella se siente valorada cuando alguien la escucha. ¿Por qué? Porque uno a veces como padre o como esposo dice, es que quieres que yo te escuche, pero dices puras tonterías. Bueno, esas tonterías que para uno son tonterías, hay alguien que les va a poner atención y muchas veces lo van a hacer con malas intenciones. Porque cuando una persona le pone atención a una mujer, se crea un vínculo emocional en donde la mujer sabe que está siendo escuchada, sabe que es importante, sabe que se le valora esa persona, ¿verdad? Está haciendo ese trabajo de valorarla y muchas veces ese sentimiento de sentirse valorada a la mujer muchas veces la desarma. ¿Por qué crees que hay muchas mujeres que son tan, no quiero usar una palabra incorrecta, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres que son muy, uh,
como muy valientes, como muy impulsivas, ¿verdad? Que no se dejan de nadie, que no te puedes meter con ellas porque es un problemón, ¿verdad? Que no se dejan, se defienden, te argumentan, todo. Pero de repente cuando vienes a ver, ahí cayeron con uno que las maltrata, que las golpea, que no les da. Y uno dice, mira, tan valiente que era, y mira cómo vino a caer con alguien. ¿Por qué? Porque alguien la escuchó, porque alguien le puso atención, porque alguien no la tiró a loca, porque alguien no dijo, ay, hablas puras tonterías, dices puras tonterías, porque alguien le prestó oídos, le prestó atención y se creó un vínculo emocional que después es muy difícil de romper, aunque haya maltratos, aunque haya groserías, aunque haya relaciones tóxicas, aunque haya lo que haya, pero es muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque es una necesidad tan fuerte que la mujer tiene de ser escuchada, que muchas veces no le importa. En el subconsciente ya se registró que esa persona la escucha, que esa persona le pone atención, y entonces para la mujer no hay nada más importante que eso. Nada importa más que eso. Por eso es muy importante que nosotros, en primer lugar, como padres y luego también como esposos, sepamos que debemos hacer un esfuerzo. Debemos de darle a la esposa un tiempo en donde podamos nosotros, no al mismo tiempo que estamos viendo la televisión, no al mismo tiempo que estamos viendo el celular, no al mismo tiempo que estamos ahí reparando algo en la casa, ¿verdad? No, un tiempo en donde tú te puedas sentar, en donde tú te puedas decirle a tu esposa, te quiero escuchar, ¿verdad? Te quiero escuchar, quiero tener un momento contigo de escuchar. Hay muchos hombres que batallamos mucho muchas veces y batallamos, le voy a decir algo, batallamos porque queremos, de verdad. Muchas veces muchos hombres batallan y vivimos vidas frustradas porque sentimos que nuestra esposa no hay conexión, ¿verdad? No hay como una dinámica así de que podamos entendernos, de que podamos, y quiero decirte algo, es fácil, bueno, no que sea fácil, pero el concepto es sencillo. Es difícil ponerlo en práctica, pero el concepto es sencillo. ¿Quieres que haya una buena relación entre tú y tu esposa? Escúchala, escúchala. Tienes que estar dispuesto a invertir tiempo en escucharla y a hacerte el propósito de ponerle atención, de verla, de admirarla. En primer lugar, ¿verdad? Primero, admirarla, verla, y después escucharla, ponerle atención. Cuando ella te diga algo, ¿verdad? Y a lo mejor te habla de una necesidad, porque a veces la esposa, no sé por qué Dios las hizo así, pero así las hizo el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces las esposas no dicen explícitamente lo que quieren, pero nos mandan mensajes subliminales. Pero a veces los mensajes no son tan subliminales. A veces sí los podemos entender, pero muchas veces no les ponemos atención. Porque muchas veces la mujer dice, ay, mira, qué bonito se ve ese. ¿Qué te está diciendo? Que quiere uno. Pero muchas veces el hombre, como no estamos en lo que estamos, decimos, ah, sí, se ve bonito. Y pensamos que ella nada más lo estaba diciendo porque se ve bonito, ¿verdad? Pero en realidad ella está expresando un deseo, una necesidad. Y si cuando ella dice, ay, mira, vi esto, mira que estaba yo viendo aquí en Temu, ¿verdad? Esto que venden, se ve bien bonito. Y la vecina, y uno dice, ay, sí, pero eso es mentira, no te creas, es pura publicidad y no sé qué. Pero si al rato, ¿verdad? Tú ya le escuchaste lo que ella expresó, lo que ella manifestó. Y si al rato tú por iniciativa propia buscas, ¿verdad? Y cuando al rato llegas, a lo mejor muchas veces son cosas muy sencillas. Porque quiero decirte algo, ellas no piden cosas caras. Para ellas lo que le importa es la intención, el detalle. Se acabaron los amenes. Bueno, podemos empezar por los detalles pequeños, ¿verdad? Pero
si nosotros sabemos que la esposa, ¿verdad? Está, ay, mira, es que vi esto, ay, es que me contaron esto, ay, es que me dijeron, es que vi que acá, ¿verdad? Y de repente tú dices, bueno, ya me dijo 3 veces, ¿verdad? Ok, vas y le compras algo y le dices, mira, el otro día escuché que dijiste que te gustaban estas, no sé, chocolates, vamos a ponerle. Y entonces, ¿sabes qué ocurre en la mente de la mujer? Dice, sí me estaba poniendo atención, sí me estaba escuchando. Y eso, hermano, quiero decirle algo, eso va a mejorar la relación, la comunicación. Porque muchas veces la comunicación se bloquea y la relación se bloquea porque la mujer no se siente escuchada, porque la mujer no se siente admirada. Y muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? Que ya, porque cumplimos con proveer y porque cumplimos con darle un techo y cumplimos con tenerla, ¿verdad? Y llevarla y traerla, ya con eso ya cumplimos y ya nos merecemos todo. Y hay cosas, hermano, que a veces son detalles muy pequeños, aparentemente muy pequeños, pero que si no ponemos atención y atendemos, se pueden convertir en problemas muy grandes que nos hagan daño durante muchos, muchos, muchos años en nuestra vida. Después dice la Biblia, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Esta expresión de Leví, que dice, ahora se unirá mi marido conmigo, la palabra unirse significa estar sujeto a algo, significa seguridad, significa así como un sentido de pertenencia. Esa es la idea, ¿verdad? Cuando una persona dice, como cuando vamos en la calle y de repente tenemos la necesidad por alguna razón de sacar el celular, pero de repente vemos que pasa gente media sospechosa ahí atrás o a un lado, ¿cómo agarramos el celular? Lo agarramos pero bien agarrado, ¿verdad? Que aunque te lo hagan así, no te lo arrebatan, lo tenemos bien agarrado. ¿Por qué? Porque no queremos perderlo, no queremos que nos lo roben. Eso es lo que significa la palabra Leví. Lo que Lea estaba diciendo es, ahora mi marido me va a tener, ¿verdad? Ahora voy a hacer algo seguro para él, ahora ya se va a sentir comprometido conmigo. Era como que una atadura, pero no en el mal sentido, no en el sentido de, lo voy a amarrar, ¿verdad? Con 3 hijos, no, sino en el sentido de que ahora pudieran estar unidos, pudieran estar asegurados los dos, ¿verdad? De tal manera que no se puedan soltar, que no se puedan separar. Eso es el deseo, ¿sabes? El tercer anhelo que hay en el corazón de una mujer es sentirse segura, es sentirse que pertenece a un hogar, que pertenece a una familia. Tu esposa, hermano, tu esposa tiene que tener la seguridad de que no la vas a abandonar. Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos como varones nosotros. ¿Cuántos varones casados hay? Levanta su mano. Sin miedo. Levanta su mano, bien. Ok, baje su mano. Hagámonos esta pregunta. ¿Nuestra esposa está segura de que nunca la vamos a abandonar? ¿Está nuestra esposa segura de que nunca, aunque seamos ya viejitos, aunque pase lo que pase, ¿verdad? Físicamente, en la salud, no sé, ¿está la esposa segura? Porque muchas veces, quiero decirte algo, muchas veces los varones sufrimos la inseguridad de nuestras esposas, pero nosotros somos los causantes de esa inseguridad. Porque cuántas veces cuando el marido se enoja, se escapan palabras muy hirientes, palabras como, mejor me hubiera yo casado con fulana, ¿verdad? No sé en qué momento metí la pata contigo, no sé en qué momento ya me vi comprometido, ya no me pude echar para atrás, ¿verdad? Pero eso me pasa por no hacer caso a los consejos que me decían, esa mujer no te conviene y todo, y empezamos, ¿verdad? Y a veces se crean inseguridades en el corazón de una mujer
en donde una mujer dice, me da miedo, y si me pongo viejita y me deja, ¿verdad? Y me cambia, o si me pongo fea, ¿verdad? O si aumento de peso, ¿verdad? Que ese es el temor más grande de las mujeres, y ya no me quiere y me cambia, ¿verdad? Y si de repente cuando ya esté yo mayor, ¿verdad? De repente descubro que hay otra persona, y es un temor, no inseguridad, y eso genera celos. Y los celos son un problema bien fuerte, hermano. Los celos son un problema bien fuerte, porque los celos llevan a ver cosas aunque no hayan, aunque muchas veces sí hay, y por eso hay celos, pero muchas veces ya es algo que se queda de manera permanente. Y si la regamos una vez, a veces ya pasa el tiempo, pasan los años, y aunque ya tengas 20 o 30 años comportándote como San Francisco de Asís, muchas veces la esposa todavía tiene, y uno todavía se enoja, uno todavía dice, pero si eso ya pasó hace tantos años y ya nada que ver, ni nada que, sí, pero todavía está ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ella no se siente segura? A pesar de que estamos ahí, a pesar de que cumplimos con nuestras obligaciones, a pesar de que somos proveedores, a pesar de que somos trabajadores, a pesar de que todo, todavía hay inseguridad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se sienten así? Porque muchas veces, ¿verdad? Hay traumas desde niñas, desde que son pequeñas. Si hubo una fractura, si hubo una separación, si hubo un abandono por parte del papá, imagínate, para una niña, la persona más importante del mundo, que es su papá, la abandonó, y eso le creó una inseguridad en su corazón, en donde ella siempre va a sentir que alguien la va a abandonar, que cuando ella ame a alguien, que cuando ella le entregue su corazón a alguien, la van a traicionar y la van a abandonar. Siempre va a vivir con ese temor, siempre va a vivir con esa zozobra, nunca se va a sentir suficiente. Y quiero decirte algo, cuando una persona no sana esas carencias en su corazón, esas necesidades siempre van a estar presentes. ¿Cuál dijimos que era la primera necesidad que había en el corazón de una mujer? Ser vistas y admiradas. Ahora quiero leer lo que dice el Salmo capítulo 18. Libro de Salmos capítulo 18. No, perdón, 32. Salmo capítulo 32, versículo 8. Dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es algo que el Señor nos da como una promesa, ¿verdad? Y bueno, la podemos aplicar en este caso, aunque aplica para todos, ¿verdad? Pero en este caso para las mujeres, la necesidad de ser vistas. A lo mejor como mujer tú sientes que no eres admirada. A lo mejor como mujer te ha lastimado tu corazón al darte cuenta, ¿verdad? Que de repente la mirada de tu esposo se ha ido para otros lados, o ha estado pendiente de otras situaciones, y eso ha creado inseguridad o ha creado dolor en tu corazón. Bueno, quiero decirte que hay alguien que sí te admira, hay alguien que te ve, ¿verdad? Y hay alguien que puede cambiar y sanar también el corazón de tu esposo para que sea diferente. Y la palabra del Señor dice que Él, ¿verdad?, siempre fija sus ojos sobre ti. Amén. Ahora sí, en el Salmo 18, ¿cuál dijimos que era la segunda necesidad de una mujer? Ser escuchada. Bueno, vamos a leer Salmo 18, versículo 6. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La palabra de Dios nos enseña que siempre el Señor, ¿verdad?, está atento. Si tú como mujer sientes, ¿verdad?, que de repente tu esposo, que de repente tu papá no te escuchó, tu esposo no te escuchó o no te escucha, ¿verdad?, sientes que de repente no hay esa atención, no hay ese cuidado,
quiero decirte que la palabra del Señor dice que nuestro clamor, tu clamor, tus palabras siempre llegan a los oídos del Señor, ¿verdad? Siempre el Señor, dice, su oído está listo, dispuesto para escucharnos, para escuchar. Y eso puede traer sanidad a nuestro corazón, ¿verdad? Porque el Señor nos escucha, el Señor nos pone atención. Isaías capítulo 41. Dice la palabra del Señor. Bueno, la tercera necesidad del corazón de la mujer, dijimos que era sentirse sujeta, segura, sostenida, ¿verdad? Bien agarrada, que no se va a soltar. Isaías capítulo 41, versículo 13, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Verdad? El Señor nos promete en su palabra, igual, ¿verdad? Le promete a todas las mujeres, a todas las hermanas, que Él es quien las sostiene, ¿verdad? Que están seguras en sus manos, que Él no las va a soltar, Él no las va a abandonar, ¿verdad? A lo mejor has sentido el abandono, a lo mejor te ha tocado probar la amargura del abandono, pero la palabra del Señor dice que Él no te va a soltar, ¿verdad? Que Él no te va a abandonar, que Él te tiene sostenida por su mano y Él nunca te va a soltar. Amén. Y la historia termina diciendo que Lea al final, su cuarto hijo, dice, tuvo un hijo varón, dio a luz, dice, otro hijo, y dijo: esta vez, como dice ahí el versículo, esta vez alabaré a Jehová, y le puso por nombre, ¿cómo? Judá. Bueno, la palabra Judá significa un canto de alabanza, ¿verdad? Llegó un momento en que ella se dio cuenta que su marido no era suficiente para satisfacer sus necesidades, que si ella seguía esperando a que su marido llenara ese vacío que había en su corazón, así se iba a quedar toda la vida. Llegó el momento en que ella concluyó, ¿verdad? Y ella llegó a esta decisión de decir: solamente Dios puede satisfacerme, solamente Dios puede llenar mi corazón, solamente el Señor puede traer consuelo a mi vida. Y ella decidió, a pesar de la condición en la que se encontraba, que ahora lo que hacía no lo iba a hacer para retener a su marido, lo iba a hacer para alabar a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. La alabanza, mi hermano, mi hermana, quiero decirle, es una actitud, no es un momento en el que venimos a la iglesia y cantamos. No solamente es eso, pero la alabanza es una actitud que usted y yo debemos de tener permanentemente en nuestras vidas. Amén. La alabanza, quiero decirle algo, la alabanza no depende de las circunstancias, la alabanza no depende de nuestro estado de ánimo, la alabanza depende de cuando nosotros aprendemos a ver al Señor. La alabanza, la adoración es una respuesta. Quiero pedirle que se ponga de pie conmigo un momento. Si nosotros contemplamos nuestra necesidad, si nosotros contemplamos nuestra condición, si nosotros solamente contemplamos el estado en el que nos encontramos, probablemente vamos a sentir mucha lástima de nosotros mismos. Y probablemente solamente vamos a decir: híjole, mira, todo me va mal, tengo un problema tras otro, una herida tras otra, y me hace falta esto y me hace falta lo otro, ¿verdad? Si nos fijamos en nuestra necesidad. Pero la Biblia dice que si nosotros contemplamos al Señor, la alabanza y la adoración es una respuesta. Cuando nosotros contemplamos al Señor, no nos podemos quedar callados.
Cuando nosotros contemplamos a Dios, y tenemos que aprender a contemplar a Dios, tenemos que aprender a ver al Señor. Lea aprendió en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de sus necesidades no satisfechas. Ella aprendió a ver a Dios, y la consecuencia, hermano, de ver a Dios, nadie que vea a Dios, nadie que contemple a Dios se puede quedar callado. Adorar es la respuesta, alabar a Dios es la respuesta. La Biblia dice que alrededor del trono de Dios hay seres vivientes que todo el tiempo están viendo al Señor, y todo el tiempo están diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Cuando la Biblia dice que cuando Isaías vio la gloria de Dios sobre el templo, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él adoró, hermano. En toda la Biblia vamos a encontrar esa constante. Todo aquel que veía la gloria de Dios no se podía quedar callado. Todo aquel que veía la gloria de Dios tenía que alabar, tenía que adorar, porque alabar es la respuesta, adorar es la respuesta de nuestro corazón. Cuando nosotros aprendemos a ver a Dios, aún en medio de nuestras circunstancias dolorosas, aún en medio de nuestra condición incompleta, insatisfecha, enfermiza, aún en medio de eso, cuando tú y yo aprendemos a ver a Dios, de nuestra boca brotará siempre alabanza, ¿verdad? Y como dice el Salmo, dice: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo dice? En todo tiempo, y su alabanza estará como de continuo en mi boca. O sea, pase lo que pase, está diciendo el salmista, no voy a dejar de alabar a Dios. Lea dijo lo mismo: ya no me importa si mi marido viene, ya no me importa si mi marido me ama, ya no me importa si mi marido me admira o me escucha o se queda conmigo. Ahora he encontrado a alguien que me ama, ahora he encontrado a alguien que llena ese vacío en mi corazón, y ahora, dice Lea, nunca lo voy a dejar de ver, nunca voy a apartar mis ojos de él, y como consecuencia nunca voy a dejar de alabarlo, nunca voy a dejar. Esta vez, dice Lea, esta vez alabaré a Jehová. Ahora voy a alabar a Dios. Hermano, yo quiero invitarte en esta tarde a que adoremos a Dios un momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, no importa la condición en la que me encuentre, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuál es la condición en mi corazón. Tal vez he tenido que batallar por mucho tiempo, con mucho dolor, con mucha sensación de abandono, con mucha sensación, Señor, de menosprecio. Pero el día de hoy quiero poner mis ojos en ti. El día de hoy quiero contemplar tu gloria, Señor, y que al contemplar esa gloria, Señor, provoque en mi corazón el deseo, Señor, de adorarte siempre. El deseo, Señor, de que tu alabanza esté de continuo en mi boca, Señor. Que no importa en qué momento esté atravesando, no importa cuáles sean las circunstancias que esté viviendo, no importa en qué lugar ni con quién esté, siempre, Señor, en mi boca habrá una alabanza para ti. Siempre de mis labios, Señor, saldrá alabanza y adoración para ti. ¿Por qué no levantas tus manos en esta hora de la tarde y vamos a adorar a Dios por un momento? Vamos a cantarle al Señor. Hoy nos unimos al canto de los ángeles, Señor. Hoy contemplamos tu hermosura. Hoy contemplamos tu belleza, Señor. Hoy contemplamos tu santidad. Hoy te pedimos, Señor mi Dios, que nos permitas estar siempre delante de tu presencia, siempre contemplándote, Señor, y siempre adorando, Señor. Como decía el salmista, Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo, Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca, Señor. No importa las circunstancias, no importa, Señor, el momento, la temporada que estemos atravesando, Señor, siempre bendeciremos tu nombre, siempre te alabaremos, Señor, siempre te adoraremos, porque tú eres el único, Señor, que puede llenar nuestro corazón. Tú eres el único que puede traer satisfacción a las necesidades, Señor, que hay en nuestra alma.
Tú eres el único santo, Señor. Tú eres el único digno, Señor Jesús. Tú eres el único que merece, Señor, la gloria y la honra. No hay otro, Señor. No hay nadie. Hoy te adoramos, Jesús.